3 horas después de que el Papa León XIV terminara de hablar, la página web oficial del Vaticano colapsó. No fue un ataque cibernético ni un fallo del sistema. Fueron 47 millones de visitas intentadas en menos de 90 minutos. Una estampida digital de católicos que buscaban leer las palabras que Roma acababa de escuchar. Dentro del Palacio Apostólico, los teléfonos no dejaban de sonar, pero la verdadera señal no era el ruido. Era el silencio absoluto que se desplazaba por la curia, por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y por la Secretaría de Estado. Oficinas donde los asistentes contemplaban las pantallas y nadie quería ser el primero en hablar. El cardenal Pietro Parolin permanecía solo detrás de una puerta cerrada, sabiendo que había intentado detener la advertencia antes de que llegara al mundo. Lo que el Papa León reveló la mañana del 10 de junio de 2026 nunca debió decirse en público. No con el documento filtrado extendiéndose ya por los medios, no con altos cargos intentando suavizar la verdad antes de que los fieles pudieran escucharla. Y ciertamente no con toda la Iglesia, observando a un pontífice elegir la exposición en lugar de la protección de la propia estructura. Para comprender por qué el Vaticano se congeló tras el discurso, la historia debe retroceder 72 horas. El 7 de junio de 2026, el Papa León XIV, Robert Francis Prevost, el antiguo obispo de Chiclayo de 70 y 1 año y primer estadounidense en sentarse en el trono de Pedro, se encontraba en una habitación privada en el tercer piso del Palacio Apostólico con un informe de 43 páginas frente a él. No leía un informe público, sino la anatomía interna de un escándalo. El documento había sido elaborado por una comisión especial que él había reunido discretamente en febrero, poco después de la publicación de su primera encíclica, Magnificat Humanitas. Su nombre oficial parecía inofensivo: Grupo de Trabajo Pontificio sobre la Transparencia Institucional. Pero dentro del Vaticano, los funcionarios la llamaban la Comisión Prevost. Le temían porque su mandato era tan simple que resultaba peligroso: seguir el dinero. Analizar cada diócesis, cada fondo y cada transferencia superior a 100.000 euros, que se hubiera movido a través de cuentas afiliadas al Vaticano durante los últimos 10 años. León había autorizado la investigación directamente, eludiendo los canales habituales para exigir acceso total a la Prefectura para la Economía. Ante la resistencia inicial del sistema, el Papa dio una sola instrucción: abran los libros o los abriré yo mismo. Para la noche del 7 de junio, los libros estaban abiertos y lo que revelaban ya no era un problema contable, sino una crisis moral con números precisos. Más de 800 millones de euros habían sido desviados, mal asignados o simplemente no podían ser contabilizados. El dinero no había desaparecido en un solo robo espectacular. Se había movido a través de fundaciones, cuentas benéficas, vehículos de inversión y gastos legales que hacían que cada transferencia pareciera explicable, hasta que el patrón se volvió innegable. Donaciones destinadas a paliar desastres en el África subsahariana terminaron conectadas a inversiones inmobiliarias en Londres. Las contribuciones del óbolo de San Pedro, la ofrenda directa de los fieles al Papa, se canalizaron hacia instrumentos financieros especulativos que perdieron decenas de millones. Los fondos de los seminarios se redirigieron para cubrir acuerdos legales que nunca se hicieron públicos. Pero la peor sección detallaba cómo una fundación vinculada al Vaticano había recaudado más de 60 millones de euros para escuelas y hospitales en América del Sur. Se agradeció a los donantes y se anunciaron los proyectos con el lenguaje de la misericordia, pero las escuelas nunca se construyeron y los hospitales jamás se abrieron. El dinero terminó en un fondo gestionado por una sociedad de cartera en Luxemburgo para comprar apartamentos de lujo en Milán y Ginebra, mientras las fundaciones cobraban comisiones de consultoría de casi 3 millones de euros. Ni un solo niño en América del Sur se benefició de un solo céntimo. Este detalle rompió algo dentro de Robert Francis Prevost, el antiguo estudiante de matemáticas que se enfrentaba a un problema que ningún cálculo podía resolver. A las 9:47 de esa noche, el Papa llamó al arzobispo Edgar Peña Parra,
el sustituto para los asuntos generales y responsable de la maquinaria diaria del gobierno interno. León no buscó explicaciones. Le comunicó fríamente que quería presentar el informe públicamente antes de que terminara la semana. Tras un silencio en la línea, Peña Parra sugirió con cautela que el momento no era el ideal debido al reciente viaje a España, pero León interrumpió la advertencia llamándolo por su nombre y recordándole que no pedía una opinión sobre los tiempos, sino la preparación del discurso. La mañana del 8 de junio, la noticia de que el Papa preparaba una declaración directa sobre la corrupción financiera sacudió los niveles más altos de la curia. A las 7:15, el cardenal Pietro Parolin convocó una reunión de emergencia en su oficina con el arzobispo Paul Gallagher, el cardenal Fernando Verges Alzaga y Monseñor Luis Marín de San Martín. Parolin advirtió con voz contenida, pero con las manos apretadas contra el escritorio, que la exposición pública colapsaría las donaciones y desataría investigaciones gubernamentales internacionales bajo regulaciones como Moneyball. Cuando Verges Alzaga insistió en que la comisión debía ser estrictamente interna, Monseñor Marín replicó con calma que el Santo Padre ya había decidido lo contrario. Parolin propuso entonces una vía intermedia: redactar un documento alternativo que suavizara el impacto institucional, una maniobra de distracción para amortiguar el golpe antes de que el Papa hablara. La tensión en aquella sala cerrada planteaba la gran interrogante: ¿podría el sistema contener la verdad del pontífice mediante la redacción de un contradocumento secreto? ¿O la grieta abierta por el informe de 43 páginas era ya demasiado profunda para ser reparada por la diplomacia vaticana? La filtración del contradocumento de la Secretaría de Estado, titulado Consideraciones sobre la Administración Financiera al servicio de la misión de la Iglesia, no fue un accidente. Fue una maniobra de precisión quirúrgica diseñada para neutralizar la onda de choque antes de que se produjera. A las 2:30 de la tarde del 9 de junio, cuando el texto de 14 páginas apareció en el portal de Il Messaggero, la narrativa oficial intentó sepultar la indignación bajo una montaña de jerga técnica, referencias al derecho canónico y alusiones a las reformas ya implementadas. El mensaje implícito para los fieles y la prensa era claro: la Iglesia ya se estaba regulando a sí misma, no había necesidad de alarmarse. Pero para quienes conocían los pasillos del Palacio Apostólico, la maniobra reveló algo mucho más grave: un cisma abierto entre el Papa y su propia burocracia, lejos de replegarse. Robert Francis Prevost utilizó esa misma noche la resistencia de la curia como el combustible definitivo para su mensaje. En la soledad de los apartamentos papales, rodeado por el silencio de las estancias y la luz mortecina de su escritorio, el Papa tomó una decisión irrevocable. Apartó los borradores previos y comenzó a reescribir el discurso entero a mano, línea por línea, con una caligrafía firme que rehusaba cualquier intermediación diplomática. A su lado permanecía abierto el informe de la Comisión Prevost, con sus folios repletos de cuentas en Luxemburgo, comisiones fantasma y transacciones de lujo en Milán y Ginebra. Ya no se trataba de un problema de comunicación institucional. Era una confrontación espiritual directa. El catalizador de esta transformación nocturna quedó registrado en un microdetalle cotidiano. Cuando el padre Marco Delgado, un joven sacerdote agustino que había acompañado a Prevost desde sus tiempos de misión en Perú, entró en el despacho para dejarle una taza de té, el Papa detuvo su pluma. No le habló de balances financieros ni de la Secretaría de Estado. Le preguntó si recordaba a la hermana Catalina de Chulucanas, aquella religiosa que años atrás sostenía un dispensario de salud en los Altos Andinos y que había rogado en vano por fondos para comprar antibióticos básicos y antiparasitarios. El dinero nunca llegó y la clínica tuvo que cerrar. León miró las páginas del informe que detallaban el desvío de 60 millones de euros hacia bienes raíces y pronunció una frase lapidaria: «Ahora sé exactamente a dónde fue ese dinero». En ese instante, la distancia entre el dolor oculto en la periferia y la opulencia de la curia se derrumbó por completo a las 11:30 de esa noche, tras poner punto final a su manuscrito.
El pontífice verbalizó ante el silencio de la habitación la verdadera naturaleza de su determinación. Querían que guardara silencio, y esa era la razón exacta por la que debía hablar. El intento del sistema por contenerlo solo había logrado afilar sus palabras. La mañana del 10 de junio de 2026 amaneció bajo un denso y sofocante calor romano. En los alrededores de la plaza de San Pedro, la atmósfera era de una quietud cargada de electricidad. Los fieles, los estudiantes de las universidades pontificias y los sacerdotes de las parroquias locales no se movían como turistas ordinarios, se agrupaban en silencio, con la mirada fija en las ventanas del palacio, buscando respuestas en los teléfonos móviles. A las 7 de la mañana, en un último intento desesperado por detener el desastre, el cardenal Pietro Parolin se presentó en los apartamentos papales, siendo inicialmente retenido por la Guardia Suiza. Cuando León emergió de su oración matutina, no le ofreció una audiencia formal, le ordenó caminar a su lado a través de la imponente Sala Regia, bajo los frescos renacentistas que habían presenciado siglos de intrigas cortesanas, durante el trayecto. Parolin argumentó que el documento alternativo buscaba proveer un marco de equilibrio y contexto para proteger a la institución. El Papa se detuvo en seco, miró fijamente al secretario de Estado y desmanteló la fachada diplomática invocando su identidad como misionero. Le recordó que él había estrechado las manos de familias en Chiclayo, que entregaban sus últimas monedas confiando en que servirían a Dios, y que no pondría jamás esa confianza en la balanza de la comodidad del Vaticano. Parolin guardó silencio. El choque entre la estructura y la verdad humana se había consumado en ese pasillo de piedra. El Papa continuó su marcha hacia el aula Pablo VI, dejando atrás al jefe de la curia, con la certeza de que el abismo ya era insalvable y que el veredicto final estaba a punto de ser pronunciado ante el mundo entero. A las 9:15 de la mañana del 10 de junio, la tensión acumulada en el aula Pablo VI comenzó a desbordar los límites del protocolo vaticano. 7.000 personas abarrotaban el auditorio, congregando a cardenales, obispos, diplomáticos y corresponsales extranjeros, en un espacio donde el silencio no transmitía paz, sino una profunda inquietud. Minutos antes, el cardenal Kevin Farrell se había acercado a un grupo de obispos cerca de la entrada, para dejarles una advertencia que resumía la gravedad del momento. Debían escuchar con atención y rezar, porque nada de lo que creían saber sobre esa jornada se parecería a la realidad. La resistencia sistémica ya había intentado su último movimiento de contención en las sombras. Apenas unos momentos antes, desde la Secretaría de Estado se había cursado una llamada telefónica dirigida a Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación, sugiriendo suspender la transmisión en directo del evento bajo el pretexto de supuestas anomalías de procedimiento. Cuando Ruffini exigió saber si la orden provenía directamente del Papa, el interlocutor tuvo que admitir que no, argumentando que la medida se planteaba únicamente por el propio interés del pontífice. Ruffini colgó el teléfono de inmediato y ordenó a su equipo técnico que mantuviera todas las señales abiertas. Los micrófonos, las cámaras y los satélites quedarían conectados. El intento de censura interna había fracasado. A las 9:58, la entrada de León XIV al aula terminó con cualquier posibilidad de repliegue. Vestido con una sotana blanca extremadamente simple, desprovista de estolas o insignias ceremoniales, el pontífice subió al estrado. Su rostro serio y la ausencia de cualquier sonrisa protocolaria confirmaban que no se trataba de una homilía pastoral, sino de una rendición de cuentas institucional. Al tomar el micrófono, el Papa desarmó la primera línea de defensa de sus opositores al rechazar de plano la idea de que las verdades difíciles requieren de prudencia diplomática o de tiempos estratégicos. La Iglesia, afirmó con voz firme, no pertenece a los burócratas, sino a Cristo, y Cristo no vino a gestionar percepciones de opinión pública, sino a liberar a los hombres. Fue en ese instante de máxima tensión cuando León levantó el informe de 43 páginas de la Comisión Prevost para que fuera visible ante las cámaras del mundo. Durante los siguientes 45 minutos, el Papa procedió a desmantelar de manera minuciosa
toda la estructura de desvíos financieros que había permanecido oculta durante una década. Con una frialdad matemática que hacía imposible cualquier intento de refutación, fue detallando los nombres de los fondos de inversión especulativa donde se habían perdido las limosnas del óbolo de San Pedro. Las sumas millonarias destinadas a paliar desastres en África que terminaron en operaciones inmobiliarias en Londres. Y el uso sistemático de recursos eclesiásticos para costear las defensas legales de altos cargos acusados de abusos. La lectura alcanzó su punto más dramático cuando el Papa detalló el esquema de la fundación que operaba en América del Sur, leyendo uno por uno los nombres de las localidades de Perú. Bolivia y Ecuador, donde las familias seguían esperando las escuelas y hospitales prometidos mientras 60 millones de euros se transferían a través de Luxemburgo para adquirir propiedades de lujo en Suiza e Italia. En el auditorio comenzaron a escucharse sollozos. La firmeza de la figura central no se detuvo ante la incomodidad de la curia. Al contrario, el Papa anunció que el informe completo ya estaba siendo remitido a la oficina del Auditor General, a la Autoridad de Inteligencia Financiera, a firmas de auditoría externa y a las autoridades judiciales civiles de los países correspondientes. La Iglesia acababa de abrir sus puertas blindadas a la justicia secular de manera voluntaria. Al dirigir su mirada directamente hacia la cámara principal de la transmisión, el Papa emitió su advertencia final para aquellos que creían que los muros del Vaticano y el ropaje sagrado los protegerían de la rendición de cuentas. Esos muros ya no protegían a nadie, y tendrían que responder ante la ley y ante Dios. En la primera fila de la asamblea, el cardenal Pietro Parolin permanecía petrificado, con el rostro inexpresivo y las manos temblando de forma incontrolable, mientras el auditorio contenía el aliento ante un terremoto institucional, cuyos efectos reales apenas comenzaban a manifestarse. El aula Pablo VI no estalló tras la advertencia del pontífice. El espacio entero pareció contraerse en una inhalación colectiva, un silencio físico y espeso donde el más mínimo movimiento resonaba con violencia. 7.000 personas quedaron suspendidas en un vacío de incredulidad. Obispos que se reacomodaban con torpeza en sus asientos, diplomáticos que rehuían las miradas, religiosas que apretaban los rosarios contra sus palmas y altos funcionarios de la curia que permanecían absolutamente inmóviles, como si la falta de movimiento pudiera protegerlos de la onda expansiva. Pero el Papa León XIV no había terminado. Dejó que el peso de sus palabras se asentara en el aire antes de propinar el golpe definitivo a la fachada del poder eclesiástico. Frente a la mirada fija del cardenal Pietro Parolin, cuya rigidez corporal apenas disimulaba el temblor de sus manos, el Papa se refirió directamente al documento de 14 páginas filtrado la tarde anterior. Sin rodeos, lo definió como un texto no autorizado, fabricado expresamente por el sistema para suavizar la verdad, para hacerla más digerible y segura para los de arriba. En la sección de prensa, el frenético tecleo de los corresponsales se convirtió en un murmullo metálico e ininterrumpido. Todos comprendieron que la guerra interna del Vaticano acababa de ser expuesta a plena luz del día. León declaró con una serenidad cortante que era plenamente consciente de esos esfuerzos de contención, pero que él no había asumido el pontificado para administrar una corporación ni para maquillar la realidad, sino para servir a los fieles que merecen la verdad sin filtros ni censuras. En ese punto culminante, la voz del Papa bajó de tono, despojándose de cualquier matiz de oratoria institucional para adquirir la cercanía de un testimonio personal. Recordó sus años de estudiante de matemáticas en Villanova, donde aprendió que toda ecuación tiene una solución, y que aunque a veces sea dolorosa, no puede evitarse eternamente. La Iglesia Católica, afirmó, había dilatado su propia solución por demasiado tiempo, y ese día la prórroga había terminado. Fue entonces cuando pronunció la frase que sellaría su pontificado y desmantelaría el armazón corporativo de la institución: no estoy pidiendo a la Iglesia que sea cómoda. Le estoy pidiendo que sea cristiana. Aquella proclamación no apelaba a las estructuras, sino a la experiencia humana viva y sufriente.
El Papa contrapuso la frialdad de los desvíos de fondos con la memoria de la gente real de las misiones en Chulucanas y Chiclayo. Personas que no tenían nada excepto su fe, y que entregaban lo poco que poseían bajo una promesa que la burocracia romana había traicionado. León conectó esta exigencia de honestidad con sus mensajes en Barcelona y Madrid, recordando a los más de 600.000 jóvenes que no se habían reunido para venerar una institución perfecta y aséptica, sino para encontrar una fe real y dispuesta a sanar mostrando sus propias heridas. Durante 3 segundos exactos después de que el Papa terminó de hablar, el aula Pablo VI permaneció en un silencio absoluto, como si la dureza del veredicto hubiera paralizado la capacidad de reacción del auditorio. Luego, el aplauso comenzó de forma tímida, disperso en algunos puntos del fondo, para después crecer y transformarse en una marea ensordecedora. 7.000 personas se pusieron en pie, muchas de ellas con lágrimas en los ojos, conscientes de que se acababa de cruzar una línea irreversible. Sin sonreír, sin buscar la ovación y sin regresar al micrófono, León XIV simplemente se dio la vuelta y cruzó la puerta lateral para regresar al Palacio Apostólico, dejando tras de sí un espacio donde las máscaras del secretismo institucional se habían roto para siempre, y donde los jerarcas de la curia, mudos en sus asientos, comprendían que el viejo orden de silencio y complicidad acababa de ser demolido. Apenas 1 hora después de que el Papa León XIV abandonara el estrado del aula Pablo VI, el colapso del sitio web oficial del Vaticano fue el primer síntoma de un sismo que no tardaría en sacudir las bases mismas de la curia. En las 2 horas siguientes, cada red de noticias del planeta transmitía el discurso de forma ininterrumpida. En 4 horas, 3 cardenales de alto rango solicitaron reuniones de emergencia con la Secretaría de Estado, intentando descifrar el alcance del daño y buscando una forma de contener la filtración de los nombres que el Papa aún no había pronunciado en voz alta. En 6 horas, la frase "es Iglesia de la Verdad" se convertía en el tema más comentado en 47 países de todo el mundo. Pero el movimiento más decisivo ocurrió 12 horas después, a las 10 de la noche de ese 10 de junio, cuando el cardenal Pietro Parolin emitió un comunicado de un solo párrafo a través de la oficina de prensa del Vaticano. El texto declaraba que la Secretaría de Estado apoyaría plenamente los procesos de transparencia y rendición de cuentas esbozados por el Santo Padre. Para los observadores experimentados de la vida vaticana, la sobriedad del mensaje no expresaba un apoyo real, sino una rendición incondicional. El hombre más poderoso de la curia después del Papa había tenido que ceder ante lo inevitable porque la verdad ya era del dominio público, y el sistema se había quedado sin margen para manipular la narrativa. Detrás de las puertas cerradas de los PALAC y OESAT vaticanos, el pánico se desató con rapidez. Al menos 7 altos funcionarios de la curia pasaron la noche contactando a asesores financieros, abogados personales y familiares. Uno de ellos fue visto cruzando los límites de la Ciudad del Vaticano a las 11 de la noche cargando 2 maletines, para no volver a presentarse en sus oficinas en los días posteriores. En las jornadas que siguieron, la maquinaria judicial y económica que León había activado de manera directa comenzó a expandirse hacia el exterior. La oficina del Auditor General anunció la ampliación inmediata de sus investigaciones. 3 altos funcionarios de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica presentaron su dimisión irrevocable, y la Guardia di Finanza abrió una indagación preliminar sobre las transacciones enumeradas en el reporte. A nivel global, los obispos de diversas partes del mundo comenzaron a recibir notificaciones oficiales de la Comisión Pontificia, exigiendo la apertura de sus estados financieros. El verdadero cambio, sin embargo, no se midió únicamente en el desmantelamiento de los despachos romanos o en la caída de los burócratas del sistema. Se manifestó allí donde la malversación de fondos había cobrado su precio más alto. En las comunidades rurales de Perú,
Bolivia y Ecuador, donde la fundación eclesiástica había prometido clínicas y aulas que nunca llegaron a construirse mientras 60 millones de euros se desviaban a cuentas de lujo en Luxemburgo. La realidad comenzó a transformarse. La apertura de las investigaciones judiciales y el envío de las auditorías a tribunales civiles abrieron la puerta a la restitución real de los recursos robados. Aquellos proyectos largamente postergados en Chulucanas y Chiclayo dejaron de ser promesas vacías bajo la marca de la mercadotecnia institucional para convertirse en una deuda de justicia que la Iglesia finalmente estaba dispuesta a pagar. Al caer la noche sobre el Palacio Apostólico, el silencio regresó a los pasillos del tercer piso, pero ya no era la quietud pesada del ocultamiento corporativo. En la soledad de su despacho, Robert Francis Prevost contempló las luces de Roma a través del ventanal de la biblioteca privada. Con la serenidad de la